Buenas tardes. Creciendo en Cristo es nuestro tema. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, que son los textos que vamos a usar para desarrollar este tema. Creciendo en Cristo. Voy a leer, versión Reina Valera. Dice así: sino que creciendo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano no es algo que el Señor lo dejó a la decisión de uno, no es algo opcional para la vida de un cristiano, es algo necesario, ¿sí? Así como un niño que va creciendo sano en su desarrollo desde que nace, se va desarrollando físicamente hasta llegar a la madurez. De igual manera, en esa semejanza, un cristiano debe, cuando nace de nuevo, nace en Cristo, debe ir creciendo de una manera sana, espiritualmente hablando, debe de ir creciendo en Cristo. Eso es lo que la Biblia nos dice, el crecimiento es en Cristo, y llegar a la madurez, que es la medida del varón perfecto, es decir, el reflejo del carácter de Cristo en un cristiano. Esa es la madurez. En el caso de nosotros, pues la imperfección seguirá en nosotros. Así es nuestra condición. Sin embargo, podemos desarrollar un nivel de madurez significativo, que es en lo que el Señor trabaja cada día en nosotros. Y las Escrituras son muy claras cuando nos enseñan que debemos de crecer de manera sana en Cristo. Tomo de nuevo Efesios 4:5 para ir desarrollando el tema. Leo lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor. Este verbo seguir literalmente habla de practicar. La traducción literal del verbo griego es practicar la verdad, o sea, vivir la verdad. La única manera en que un cristiano puede llegar a una madurez importante es viviendo la palabra, ¿sí? Obedeciendo la palabra, viviéndola, experimentando las verdades de Dios que se encarnen en la vida de un cristiano. No basta solamente el conocimiento, ¿sí? Tenemos que vivirlo. Y Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, él nos habla de manera muy clara, textos que pues hasta de memoria lo sabemos, son muy conocidos estos versículos, pero voy a retomarlos y exprimirlos un poco más. Vamos a Santiago 1:22. Él habla de esto mismo que Pablo habló en la carta a los Efesios, y Santiago lo dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí hay 3 puntos que quiero desarrollar. Sed hacedores de la palabra, no solo oidores, y no nos engañemos, ¿sí? El primero, dice Santiago, pero sean hacedores de la palabra. Ok, el vocablo griego que se traduce por hacedores indica un proceso que es continuo. No es un acto aislado como hoy sí, mañana también, pasado mañana ya no, y el resto de la semana se me olvidó. No es un acto aislado el hecho de ser cristiano y vivir de vez en cuando las verdades de Dios.
obedecerlas y vivirlas, no. Habla de una práctica que debe de ser constante, continua. Habla de un vivir que es cotidiano. Así como todos los días comes, 3 veces al día. ¿Cómo que 5? Ay, hermano, te pasaste, hermano, pero bueno. Si así lo hacemos espiritualmente, porque lo normal es comer para sustentar el cuerpo, ¿sí o no? Espiritualmente es algo semejante. El espíritu, nuestro ser espiritual, tiene que ser alimentado. Pero así como cuando te da hambre, no miras solamente la comida, ¿verdad que no? Pues te llega el olor y dices, ay, qué rico huele, y después ¿qué? Te la comes. Lo mismo debe ser con la palabra. No solo gustar las enseñanzas de Jesús, sino comerlas, ¿entiende? Digerirlas, salud. Digerirlas para que así como la comida, el cuerpo, el estómago haga su trabajo y separe los minerales, las vitaminas, etcétera, para nutrir el cuerpo. Es lo mismo o muy parecido en sentido espiritual. Si no comes en lo natural, por X razón, tu cuerpo se va debilitando, ¿sí o no? Y se puede llegar a enfermar. Espiritualmente es algo parecido. Entonces habla de un proceso continuo. Hacedores ¿de qué? Pues de la palabra. Ahí mismo dice, logos es la palabra griega que se traduce por palabra, se refiere al mensaje de Dios, al mensaje del evangelio, que está, pues el mensaje está en toda la Biblia, y de ahí nosotros extraemos el alimento para nuestro espíritu, que nos vaya a ayudar a crecer sanos. La segunda parte de este versículo es, sean hacedores, esa es la primera parte de la palabra, y la segunda, y no tan solamente, fíjense esa palabra, y no tan solamente oidores. Ahora, la frase solamente oidores en el griego tiene la idea de oyentes pasivos, y pone un ejemplo, como aquellos que iban a escuchar en la antigua Grecia, aquellos sabios filósofos, sus grandes discursos, y que se deleitaban en todas esas definiciones y pensamientos filosóficos, pero nada más los oían, asistían, oían, pero no tenían la mínima intención de vivir ni de practicar lo que los filósofos les enseñaban. Les llamaban oidores pasivos, simplemente oidores. Otros no, otros iban para aprender los grandes definiciones y filosofías, pensamientos elevados de los filósofos, y los llevaban a su vida. A eso se refiere Santiago, ¿sí? No sean como aquellos que iban a ver a los grandes filósofos y nada más oían y no hacían nada. Por consiguiente, no pasaba nada en sus vidas, seguían igual. Dice, no sean ustedes solamente oidores de la palabra, ¿sí? Oyentes pasivos, sino hacedores de la palabra. Entonces lo que está haciendo aquí Santiago es exhortar a los cristianos de todos los tiempos a que practiquemos y vivamos, ¿qué? De manera continua, ¿qué? La palabra, ¿sí? Así como comemos, así nos comemos también lo espiritual, para alimentarnos y crecer sanos. Este concepto de obedecer la palabra de Dios está desde milenios atrás. Cuando Dios eligió a su pueblo Israel, miren lo que les dijo en Deuteronomio 7:9. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí está el concepto desde tiempos inmemoriales. Dice así: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios, es versión Palabra de Dios para Todos, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios, es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios fiel,
que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman. ¿Cuántos lo aman? Bueno, ¿se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Obedeced mis mandamientos. Hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. La obediencia aquí es fundamental, clave, ¿sí? Entonces Santiago lo que está haciendo aquí es advertir a los cristianos sobre el peligro de llegar a ser un cristiano superficial, ¿sí? Es decir, un cristiano que no ha vivido las verdades de Dios. Por consiguiente, su relación con Dios no es sólida. Es aquel cristiano que, bueno, suele ir a la iglesia a escuchar unos buenos sermones, pero no tiene la mínima intención de vivirlos, ¿sí? Y saben, así hay mucha gente. Solamente recuerden, voy a decir esto sin ánimo de ofender, no es la intención, nada más es una ilustración. Pero acuérdense cuando antes iban a donde antes asistían, que decíamos que adorábamos a Dios, que servíamos a Dios, ¿se acuerdan? No tengo que ser muy específico, todos lo entienden. Pero lo que yo me acuerdo, yo voy a hablar por mí. Yo iba a la iglesia y casi siempre llegaba tarde, así como ustedes. De por sí, yo me acuerdo escuchar gente que llegaba 2 minutos antes de que terminara el servicio religioso y ya el ministro ya estaba dando la bendición y llegaron, ay, alcanzamos la bendición. ¿Se acuerdan de eso? Ya todos llegaban tarde. Qué mala onda, ¿no? Pero fíjese, dígame si no es cierto, aunque llegáramos 2 minutos antes, ya nos sentíamos bien, entre comillas, ya. Entonces decíamos, ya cumplí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes creen que eso era lo correcto? Porque decíamos, ya cumplí, para luego, si era un bautismo, una boda o una simple pues reunión religiosa, salíamos de ahí para hacer exactamente lo mismo que cualquiera que no conocía a Dios. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Decíamos, ya cumplí. Y aquí es donde Santiago, en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que en aquellos tiempos nos engañábamos a nosotros mismos, pensando que una bendición, o sea, un ritual, nos iba a alcanzar, nos iba a ir bien, bla, 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 y que al salir de allí ya cumplí. Según Santiago dice que eso es nada más ser un oidor. Y aparte de eso, todavía peor, ni siquiera oímos nada, porque llegamos a la bendición. Pero los que por alguna razón escucharon, la verdad, bueno, no quiero generalizar, pero lo cotidiano era eso, salir y vivir como si Dios no existiera. Bueno, en el cristianismo bíblico no es así. Es decir, no podemos decir yo soy cristiano, pero oigo buenos sermones, pero soy un oidor pasivo, que no tengo la mínima intención de hacer lo que escucho. No, porque entonces nos estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Ahora, la palabra engañarse, engañándoos, en el griego, tiene la idea de razonar equivocadamente, razonar falsamente, es decir, autoengañarse. A ver, por un lado, yo les pregunto, ¿a quién de ustedes les gusta que los engañen? A mí no me gusta que a nadie me engañe, pero ¿por qué nos autoengañamos? ¿Nos gusta eso? Bueno, si lo razonamos decimos, no, pues no está bien.
Pero si tú solamente eres un oidor y no un hacedor, justamente te estás engañando a ti mismo. Es decir, no sirve de nada, sigues igual como antes, no va a pasar nada en tu vida. Entonces, el autoengaño o el engañarse a sí mismo aquí consiste en creer que con solo escuchar, solo oír la palabra de Dios es como un equivalente a obedecerla o ya cumplí. No, ese es un autoengaño espiritual y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque desvía nuestro corazón, porque razonamos mal, razonamos equivocadamente. El autoengaño, si nos fijamos bien, no viene de afuera, es uno mismo, viene de nuestro corazón, que cree que está bien solo por escuchar. Ya cumplí, ya me sentí. No, qué bonito estuvo el mensaje, ¿no? Y los cantos, no, hasta parecía yo que volaba. Hasta ahí. Me elevaron a la presencia de Dios, pero hasta ahí. No, hermanos, no. Ese no es el cristianismo. Santiago continúa con su advertencia en el capítulo 1. Bueno, en realidad toda la carta es una advertencia y una exhortación a los cristianos, pero ahora les voy a leer desde el contexto anterior un poco, el versículo 21, Santiago 1, 21 al 25, en la versión Palabra de Dios para Todos, para que vean cómo el concepto queda muy claro. Lo leo. Por eso, dice, hay que ser humildes. ¿La humildad en qué sentido? Vamos a verlo. Hay que ser humildes, dice Santiago. Dejen toda esa mala conducta o mala manera de vivir y todo lo malo que hacen, déjenlo. Y, dice aquí, esta traducción, acepten con humildad el mensaje de Dios que ha puesto en cada uno de ustedes. Pero mira el final del texto. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Y no solo de salvarnos, de sustentarnos. Así como la comida material nos ayuda a vivir, a sustentarnos, a tener fuerza para seguir la vida material cotidiana, lo mismo es la palabra de Dios. No solo tiene el poder de salvarnos, sino de sustentarnos. Entonces, si yo nada más la oigo, pero no la vivo, es como si no me comiera ese filete. Está allí a la disposición, pero no hago el mínimo intento, la acción de comérmelo, de cortarlo y de comérmelo. A eso se refiere Santiago cuando dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, pero dice, sean humildes y acepten el mensaje, vívanlo. Miren lo que dice el versículo 22. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Ahora, es bueno oírlo porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero si eso que se oye no se lleva al terreno de los hechos, te quedaste igual. Sigo en esta traducción, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. ¿Qué debemos hacer? Obedecerlo, es decir, significa llevarlo a la vivencia, a lo cotidiano, a lo de todos los días, porque así debe ser la vida de un cristiano, ¿sí? Recordé una historia que contó un pastor de que predicó un mensaje y él decía, creo que prediqué un buen mensaje. Y ya al final, despidiendo a la gente, hablando con algunos, se encontró con una ancianita ahí de la congregación y le dijo, abuelita, así le decía de cariño, decía él, abuelita, ¿le gustó el mensaje? Pastor, dice, qué buen mensaje, pero quedó a la mitad. Y le dice, no, ¿cómo? Pero tuvo introducción, desarrollé puntos y tuvo una conclusión. ¿En qué quedó incompleto? Dice, bueno, quise decir, más bien, dijo la ancianita, que falta el 50%, que es vivirlo. ¿Sí? Ahora, ya lo oí, lo creí,
creo que es algo que Dios me está hablando, pero ahora falta el otro 50%. Me voy a vivirlo. Esa ancianita entendió, a lo mejor muy tarde en su vida, pero lo entendió. O sea, ya en su ancianidad. Hay algunos que les puede suceder eso, que están allí, pero espiritualmente no han crecido. Están como, otra vez sin ánimo de ofender a ningún ser humano, como pigmeos espirituales. El pigmeo es una raza de personas que están muy bajitas de estatura, por alguna razón no crecieron, pero el crecimiento natural, normal de una persona así en lo físico, a veces por enfermedades o situaciones se impide el crecimiento. Ustedes entienden eso, ¿no? Espiritualmente hay algo semejante. Se puede evitar, se puede enfermar el cuerpo y no crecer espiritualmente. Y la mayor razón, pienso yo, es porque no se alimentan, porque no se comen, porque no viven la palabra de Dios. Entonces dice Santiago, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, continúa en el versículo 22, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Pero luego en el versículo 23 dice, el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo hoy? Yo creo que todos, ¿no? A ver, ¿quién no se miró hoy en el espejo? Ay, con eso viene todo despeinado, hermano. Pues no, hay que mirarse en el espejo, porque el espejo no echa mentiras, ¿no? Fíjate lo que dice. El que no obedece es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. O sea, se ve uno en el espejo pues para corregir, arreglarse un poco y estar presentable, ¿no? Dice, así es el que oye nada más, pero no vive, no hace lo que dice la Biblia, no obedece, dice el versículo 25. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta. Y fíjate el poder que tiene, y libera a la gente de todas esas ataduras, esclavitudes. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Y aquí dice Santiago, es que si viven la verdad, van a ser libres de tantas cosas. Los va a liberar, libera a la gente, dice, pero uno tiene que fijarse bien en ella, o sea, en la palabra, y ponerla en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace, o sea, que oye y hace. Bienaventurado, dichoso, feliz, porque verá un constante crecimiento, verá un constante ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Jesús, y eso es lo más maravilloso que el Señor puede hacer con nosotros. Ahora, ese mensaje que acabo de leer, todos los textos, fueron dados hace casi 2000 años a un grupo de cristianos de aquel tiempo. Pero vamos a actualizarlo hoy, en nuestro siglo XXI. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos oyentes hacedores o solamente oyentes estériles? ¿Qué somos? A ver, cada quien, esa es una respuesta muy personal. ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? Nada más oigo y digo, ay, qué bonito, y a veces una que otra lagrimita, pero al salir no tengo la mínima intención. Incluso algunos todavía se ponen un poco más pues difíciles y dicen, ay, no, se me hace que está exagerando el pastor. Eso es muy común, yo lo entiendo, pero créamelo, a mí no me ofende eso. Me pone triste porque digo, ay, estos hermanitos, que no son todos obviamente, pero hay algunos que son duros. O sea, no solamente oyen, no solamente dejan de hacerlo, sino todavía lo debaten. No, ahí está, ahí se pone más crítico, más difícil. Pero sigamos en el mensaje. Miren,
La madurez espiritual, que es la meta a la que el Señor quiere llevarnos, no se mide por cuánto escuchamos, cuánto oímos. No, yo oigo 3 mensajes seguidos del pastor Chuy Olivares y predica 1:30. Entonces yo me aviento 3, 4 horas y media escuchándolo. No. La madurez espiritual no se mide por cuánto escuchamos, tampoco se mide por cuánto sabemos. Yo puedo leer mucho, aprender mucho, pero eso no significa que estoy maduro espiritualmente. Porque hay algunos cristianos que tienen mucho conocimiento, que por su educación tuvieron acceso a libros, a una educación, y no les cuesta trabajo leer un libro, saben cómo leer con velocidad o más, saben manejar el asunto, pero nada más se queda en pura información. No, esa no es la madurez espiritual. La madurez espiritual se mide, ¿sí?, en lo que oímos, cuánto oímos y cuánto obedecemos. Entonces, para crecer sanamente de manera espiritual, tenemos cada palabra que el Señor nos dé, como ahorita estoy yo enseñando, o cuando tú lees la Biblia, o cuando alguien te da una palabra, o Dios te habla por alguna circunstancia. Cada vez que nosotros obedecemos, mejor dicho, la obediencia tiene que ir a la par con lo que oímos, y lo que oímos con la obediencia, para crecer sanos. Volvamos a la carta a los Efesios, porque nos quedamos en siguiendo la verdad, que es seguir, como ya lo desarrollé, la verdad, pues el mensaje de Dios. Pero hay otro ingrediente muy importante que nos habla de que la verdad, o sea, el evangelio, el conocimiento, la información, el oír, no puede ir sola. Hay un elemento importante, tanto para leer, vivirlo, como para expresarlo. Y ese es, ¿alguien me puede decir? El amor. Muy bien. Eres la única que está poniendo atención, los demás están medios dormidos. Al final le dan su bolsita de palomitas. Porque los otros se las están comiendo. No, la verdad no puede ir sola. Va con un ingrediente muy importante, que es el amor. Porque la frase completa es, sino que siguiendo la verdad en amor o con amor. Es decir, todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo cuando oigo o leo, etcétera, lo vivo y luego ya lo experimento, lo comparto. Todo tiene que estar envuelto en el amor. Pablo dijo en su carta a los Corintios que él decía, si yo doy de comer a los pobres, aún doy mi vida, ejerzo los dones espirituales, pero no tengo amor, ¿qué dijo? Nada soy. Dice, de nada me sirve, aunque yo sea generoso, pero si no es por amor, porque el amor es sufrido, es benigno, o sea, no espera, porque hay gente que dice, yo voy a hacer esto, pero para ver qué saco. Eso no es por amor, eso es por interés. Y en el caso de un cristiano debe ser por amor, vivir la verdad en amor y ejercerla por amor. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que bueno, él oyó de primera mano de la boca de Jesús sus enseñanzas, él lo entendió bien, porque aunque era un hombre sencillo, lo entendió. Judas oyó lo mismo que Pedro, pero no era hacedor. Y fíjense cómo terminó. Ahí está el punto. Y Pedro lo escribió en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Dijo lo siguiente respecto al amor. Fíjense, pongan atención. Dijo así: y ante todo, ante cualquier circunstancia, situación que ustedes vivan, sabiendo que somos imperfectos y que va a haber situaciones en nuestras vidas, dijo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. O sea, un amor que late, vivo, ¿sí? Tened entre vosotros, el uno con el otro, ferviente amor. ¿Por qué? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Ahora, si leemos este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, lo vamos a comprender un poco mejor. Lo voy a leer en esa versión. Y sobre todo, ámense profundamente, de todo corazón, con amor sincero, ¿sí? Porque el amor es capaz de perdonar, ¿cuántas ofensas? Muchas. Porque cuando perdonamos por amor, estamos reflejando el perdón de Jesús en la cruz, que fue por amor, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pablo a los Romanos, en que dice que aún siendo pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, mostró su amor. Cubrió nuestros pecados, borró nuestros pecados. Vean pues la importancia del amor. Y luego Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 14, les habla del amor, pero ya en lo que hacemos, lo que expresamos. Y él dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas, pregunto, ¿cuántas cosas? Todas. Todo lo que hagamos, todas nuestras cosas sean hechas ¿cómo? ¿Cuál es el ingrediente? Con amor. Porque si yo tengo el conocimiento, pero es bueno oírlo, entenderlo, pero vivirlo. Y al vivirlo ya incluimos el amor. Ahora, pongan atención. La verdad, conocer la verdad, oír mucho Biblia, conocer las verdades de Dios, pero si no hay amor, el mero conocimiento, dice Pablo, enorgullece, hace altivo al que adquiere un gran conocimiento, porque al no vivir el conocimiento, al no tener amor genuino, la persona se vuelve soberbia. Es una reacción muy extraña, porque se entiende, pero ahorita les explico por qué es un poco extraño. Porque se entiende que al oír el mensaje de Dios, que es bueno para nosotros, pero no se hace, no pasa nada. Nada más se queda en el conocimiento, pero el puro conocimiento en sí, sin vivirlo, repito, te deja igual como estás. Por consiguiente, te vuelve una persona fría, que conoce la verdad, pero al no tener amor, al no vivirla, y no incluyes el ingrediente del amor, te vuelves frío, cortante, porque la verdad sin amor, la verdad, las verdades de Dios ejecutadas, o mejor dicho, las verdades de Dios que están aquí en la mente, pero sin vivirlas, ¿sí? Pero luego quieres ejecutar, compartir ese conocimiento, pero como no hay amor, no estás alimentado, nada más tu conocimiento, tu intelecto está lleno de conocimiento, eso te vuelve inexplicablemente soberbio y se hieren los corazones. O sea, un soberbio desprecia a otros, ¿no es cierto? Los rebaja, se siente superior, se siente lo mejor del mundo. Pero entonces la pregunta es, a ver, ¿qué oír la palabra de Dios no transforma a la persona? Bueno, es que no basta con oír, ya lo dijo Santiago, hay que vivirlo. Miren, ustedes son testigos de esto. Cuando viven las verdades de Dios, algo pasa en ustedes, ¿sí o no? Ustedes saben, no estoy hablando nada profundo, a gran profundidad. Algo muy sencillo, muy práctico, pero que es fundamental. ¿Sí? Por otro lado, fíjate, si tú dices, yo tengo mucho amor porque Dios es amor y Él me amó, pero no tienes las verdades de Dios. O sea, qué curioso, ¿no? Por un lado dices, no, sí, hay que amar a mi prójimo porque pues Dios es amor y Él dijo que lo amaríamos a Él y al prójimo como a uno mismo, y yo amo a todos.
Pero fíjate, si ese amor que dices tener no tiene las verdades del Evangelio, produce también un efecto negativo. Te vuelve permisivo y te va debilitando. Por ejemplo, ves que alguno de los hermanos tiene una actitud que no está correcta y uno dice, hay que hablar con él para exhortarlo que deje de hacer eso. No está bien, un cristiano no se mete en esas cosas. Y el otro reacciona, el que está lleno de amor pero no tiene las verdades vividas, dice, no, Dios es bueno, Él sabe que somos imperfectos. No, ¿para qué le decimos? Dios es amor, hay que amarlo así como es. ¿Se dan cuenta cómo el amor sin conocimiento nos hace permisivos? ¿Sí lo captaron o no? O sea, no, es que es la verdad y el amor unidos. Y así es como se vive y se exhorta. La verdad te afianza y el amor reparte gracia. A ver otra vez. Esta frase me salió mientras preparábamos. La verdad te afianza, te hace sólido, pero el amor reparte gracia. O sea, recibes las verdades, las vives, entiendes como lo que yo estoy diciendo, dices, tu reacción entonces debe ser en amor. Y el amor da gracia, ¿no es cierto? Que es lo que hizo el Señor con nosotros. En su amor nos repartió gracia, pero también nos dio su verdad. La verdad sin amor te vuelve autoritario y legalista. No, sí, ya. O esa clase de tipo, ese tipo de reacciones de que, oye, fíjate que fulano, la hermanita sultana hizo esto, o se portó mal. Ay, ¿cómo es posible? No lo puedo creer. Yo jamás haría eso. No. Porque la Biblia dice que si alguno que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego también nos dice Pablo a los Gálatas, les dijo en el capítulo 6, versículo 1, le digo, si algún hermano es pues descubierto en alguna situación, dice, los que son espirituales, refiriéndose a los maduros, dice, corríjanlo con mansedumbre. Así dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, fíjate, los maduros son los más capacitados para exhortar, porque entienden o reprender conductas que no están bien o cosas que pasan entre nosotros. Son los más calificados a ejercer, digamos, la exhortación, la disciplina. ¿Por qué? Porque tienen ya los dos ingredientes, tienen la información, el conocimiento, lo han vivido, entienden que cuando hablan la verdad tiene que ser en amor y con amor, con el propósito de restaurar al que se desvió, no de cortarlo y darle otro puntapié, el puntapié de gracia, ¿verdad? Toma y adiós. No, así no es, eso no es lo que enseña la Biblia. Y comúnmente eso es lo que se hace en muchos sectores dentro de la iglesia cristiana, en términos globales. Entonces la verdad sin amor te vuelve autoritario y legalista, porque el amor sin verdad, por otro lado también el amor sin verdad te arrastra al sentimentalismo. O sea, ay, no le digas nada, pobrecito. No, es como el niño que sabe cómo manipular a sus padres y va con la mamá y le dice, mamá, quiero un helado. Y le dice la mamá, no, pues yo no tengo dinero ahora, ve con tu papá. Papá, quiero un helado. Y dice, te acabo de comprar uno, ¿quieres otro? Pues sí, quiero otro. No, ya no. Pero luego tira el grito, ¿verdad? Como para chantajear, ya no me lo compres, si no grito más fuerte, ¿verdad? Entonces luego viene la mamá y le dice, ¿por qué lloras? Es que mi papá no me quiere, es que ya le compré. Ah, ya te compró.
Sí, pero quiero otro. No, no, ya con eso basta. No, pero... Y luego la mamá, cómpraselo. Error. ¿Sí o no? Error. Bueno, tiene mucho sentimental, o sea, tiene amor, pero es muy sentimental, porque no es una conducta correcta la del niño. El otro día vi un video de un señor que iba en el, pues estaba se ve que era una escena en el aeropuerto, iba con una maleta y así jalándola, y con la otra iba arrastrando al niño, a su hijo, lo iba arrastrando de la mano, no iba así, o sea, mal, no, lo iba jalando. Y pues la gente le decía, ¡hey, no abuses del niño! Dice, no, no estoy abusando, es que yo soy su padre y me está haciendo un berrinche. Y él no manda, él no forma, él está para ser formado, y lo estoy formando, y no voy a... Les tuvo que dar una explicación, pero luego ya caminó otros 10 metros, oiga, no, lleve a arrastrar. Todo, no entienden muchos. No le estaba maltratando, porque el jalarlo lo llevaba así, pues, más o menos colgado, pues no era así y arrastrando. Solo él sabía por qué, y lo dijo ahí en el video. Pero muchos a los 10 metros, oiga, otra vez le volvieron, ¿por qué arrastra al niño? Dice, no, pues es que no me voy a dejar manipular por el niño. Estaba haciendo un berrinche porque algo quería el niño. Bueno, a veces el sentimentalismo nos hace equivocarnos. Ay, mira, pues el hermanito, ay, tiene 90 años, ya está viejito. Sí, pero se ha transeado como a 50 hermanos, ¿verdad? Les pide 5,000 pesos por 50 hermanos, por 5,000. Ay, es una feria, ¿no? Y a todos les dice que tiene algo que pagar y no paga nada, no debe nada, pero les está sacando. Entonces se da cuenta el pastor, y a veces uno la hace ahí de malo, aparece uno como el malo, porque luego vas con el hermanito ancianito y, oiga, hermano, y le llamas la atención, y alguno de ustedes se da cuenta, ay, el pastor qué mala onda, regañó al abuelo de la congregación. No, bueno, no lo regañé, le estaba llamando la atención porque no está bien esas conductas, ¿sí o no? Pero al no saberlo, o al tener ese sentimentalismo, los lleva a tener conclusiones equivocadas. ¿Me están captando? Entonces tenemos que tener el conocimiento, pero la verdad de Dios, pero con amor. Esa es la insistencia. Entonces nuestras palabras y acciones deben de reflejar las verdades de Cristo en un espíritu de amor. ¿Cuántos dicen amén? Como dijo un cirujano en una ocasión, dijo lo siguiente: cuando yo hago operaciones, lo hago con un bisturí, no con un martillo, dijo. El bisturí corta, pero corta para sanar, y el martillo no. El martillo golpea y hace añicos todo lo que golpea. ¿Entendieron lo que él quiso decir? Y aquí la aplicación para nosotros hoy sería, ¿qué somos? ¿Somos bisturí? Porque si no somos entendidos, digo, puro sentido común, me van a hacer una cirugía. Ah, sí, ¿cómo va a ser? No, pues van a tomar el cirujano un instrumento que se llama bisturí, que tiene un filo impresionante. ¿Qué hace? Me van a abrir desde aquí hasta acá. ¡Qué mala onda el doctor! ¿Quién dice eso? A ver. Pues nadie. Pues es obvio, porque está buscando el doctor la sanidad, y te va a sacar el tumor, te va a arreglar el riñón, te va a acomodar la barriga allí, que tanto pozole. Pues nadie dice que el cirujano es un malvado que quiere dañar, no, corta para sanar. Pues así es, las verdades de Dios a veces cortan, pero tienen el propósito de sanar, pero el martillo no. El martillo destruye, a lo que le pegues, destruye. ¿Sí o no? Que esto es muy común en la vida cotidiana, unos contra otros. Pero sigamos aquí en el mensaje. Retomo Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, fíjese a lo que nos lleva, crezcamos en todo. Todo significa todas las áreas de una
que incluye lo físico, lo espiritual, lo del alma, o sea, en todas las áreas, psicológica, física y espiritualmente, crezcamos. Pero fíjese cómo empezó, siguiendo la verdad, las verdades de Dios, el mensaje, vivirlo en amor, vivirlo porque amamos a Dios y por amor a los demás y hacer las cosas por amor. Eso que va a resultar en crecimiento. ¿En qué? En todas las áreas de tu vida. Pero ese crecimiento, dice el versículo 15, es en aquel que es la cabeza. O sea, esto es Cristo. De ahí el título del mensaje, creciendo en Cristo. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Cristo es nuestro modelo a seguir. Nuestro máximo modelo. A Él es el que debemos de ver siempre. Un error muy común que cometemos los cristianos es, decimos, sí, el Señor, hay que verlo a Él, no mirar al hombre. Pero la verdad es que miramos más los errores de la gente que las virtudes de Cristo. Y la Biblia enseña que debemos de poner puesta la mirada en Cristo. Porque si la ponemos en los hombres, pues los hombres fallamos. Y el error está en que al ver fallar a otros, mira, pues no que muy espiritual, no que muy maestro, no que muy quién sabe qué. No, así son todos, montón de hipócritas, me voy de la iglesia. Ya te ganó el diablo. Te recuperó. No debe ser así. Hay que crecer, pero el modelo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este crecimiento no es para procurar crecer en Cristo, no es para ser mejor que otros. No, ese es un concepto equivocado. Tampoco crecemos para competir con otros cristianos o con otras congregaciones. No, crecemos en Cristo para parecernos a Él. Dale un aplauso al Señor. Así es. Entonces el crecimiento, por consecuencia, debe ser integral en todo: mente, en carácter, en servicio, en fe, en amor, por supuesto. Continúo en Efesios 4:15. Perdón, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora el 16, de quien todo el cuerpo, refiriéndose como analogía al cuerpo de Cristo o como metáfora al cuerpo de Cristo. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Ahora fíjate lo que dice, de quien todo el cuerpo, ¿de quién es Cristo? O sea, todo el cuerpo somos nosotros, cada cristiano. Ok. Cuando dice todo el cuerpo, y si tú eres cristiano, nacido de Dios, estás incluido. Eso te da identidad. Es decir, tú no eres cualquier persona o cualquier cristiano allí que, pues que anda allí pululando. No, eres alguien importante. Perdón, traído. Eres alguien importante en el cuerpo de Cristo. Así como mi cuerpo tiene diferentes miembros, todos son importantes, ¿sí? Ok. Continúo. De quien todo el cuerpo, estás incluido. Fíjate cómo debe estar el cuerpo, bien concertado. ¿Qué más? Y unido entre sí. Es decir, el cuerpo unido, o sea, todos unidos, es otro ingrediente importante para crecer, pero para crecer sanamente. Toda congregación debe de tener este enfoque. Cualquier congregación de cualquier denominación, crecer en Cristo. Y este otro elemento es estar bien concertado y unido.
Porque nos da la idea de que el crecimiento debe ser en comunidad. Nunca la Biblia habla de crecer en Cristo de manera solitaria. No, no. De hecho, miren lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, es decir, para estimularnos a que hagamos las cosas con amor, que ejerzamos la verdad en amor. Y ahí es la exhortación, considerándonos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras o a las buenas acciones. Ahora, ¿cómo es que aprendemos? Oyendo, viviendo, pero en comunidad. El solitario no, ¿cómo va a expresar el amor a alguien si no es sociable? No. Mira, continúa en el versículo 25. No dejando de congregarnos o de reunirnos como cuerpo de Cristo. Hay cristianos que dicen cosas como esta: yo creo en Cristo, creo en la Biblia, pero no creo en los pastores, tampoco en los cristianos, pero yo soy cristiano. Suena rarísimo eso, ¿no? Es como decir, miren, yo le voy al Atlas, pero cómo me gustan las Chivas. Yo soy fan del Atlas hasta aunque pierda, pero el América, el otro día jugó como el mejor de la liga. Entonces, ¿qué está diciendo este señor acerca del fútbol? O eres del Atlas, o sea, ¿qué? ¿Me expliqué? Pues así algunos. Yo amo a Cristo con todo mi corazón, pero no me caen bien los cristianos. Pero ¿por qué llegan a esas conclusiones? Escuchen, porque saben algunas verdades, pero no las viven. Mucho menos tienen amor. No saben cómo actuar y se engañan a sí mismos, porque caen en el nivel de solamente oidores. A ver, ¿cómo está eso? Yo amo a Cristo, pero los cristianos me caen gordos. Y más los pastores, porque todos sin excepción son un montón de tranzas. Tú dices, hermano, no. ¿De dónde sacas eso? ¿No te has fijado? Todos son iguales. Pero mira lo que dice el texto: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esa es una mala costumbre, porque no podemos crecer sanos de manera aislada, imposible, ya lo veremos más adelante, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Jesús, que quiere ver a su novia sin mancha, limpio su vestido. Retomo Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas en el cuerpo humano son las articulaciones que están en los codos, en los hombros, en las muñecas, en las rodillas, las coyunturas son las que ayudan a que el cuerpo se mueva. Por ejemplo, yo quiero estirar el brazo y aquí, en el codo, hay coyunturas, hay huesos y líquidos que facilitan el movimiento, ¿sí? Igual las piernas soportan todo el cuerpo y son articulaciones que al moverse permiten el movimiento del cuerpo. Todo esto lo pone como ejemplo el apóstol Pablo de esta manera, porque dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Otra vez utiliza todas, ninguno está excluido. Todas las coyunturas, miren, ¿qué hacen las coyunturas? Que se ayudan mutuamente. O sea, ahorita ustedes están sentados, no están haciendo movimientos, pero yo sí. Y las articulaciones, las coyunturas, están ayudando a mover las manos, las piernas, etcétera. Que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. ¿Se están fijando cómo es la idea de Pablo y de Dios en sí? Debemos estar unidos, ayudarnos mutuamente, pero luego dice, según la actividad propia de cada miembro. Y Pablo,
para explicar la actividad propia de cada miembro, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta, en el capítulo 12, versículo 12, escribió al respecto. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: nuestro cuerpo, refiriéndose al cuerpo humano, dice, tiene muchas partes. Todos entendemos eso, ¿no? Muchas partes. Ok. Pero todas esas partes forman un solo cuerpo. O sea, mi cuerpo, el de Chuy, el de Vicky, el de Cintia, el del cuerpo humano, tu cuerpo. Pero son muchos miembros. Dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo o con Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, cada uno es un miembro en particular. Y luego dice en el versículo 13, ya sean judíos, la Reina Valera dice, griegos, esclavos o libres, eliminando toda barrera racial, toda barrera económica, toda barrera de clase social. En Cristo no hay eso. Por consiguiente, en la iglesia no debe haber ni racismo, ni clasismo, ni esas cosas que hacen que todos los seres humanos se desprecien entre sí y unos se crean superiores a otros. En el cuerpo de Cristo no es así, no debe ser así. Desgraciadamente sucede, ¿sí? Pero no debe ser así. Dice entonces, ya sea judíos, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ustedes entienden esto de que en el cristianismo hay distintas denominaciones, ¿no? Hay bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, en fin, ¿verdad? Pero lo que nos une, podemos tener diferencias en algunos conceptos, aún de la Biblia, pero lo que nos une a todos los cristianos de diferentes denominaciones son las verdades fundamentales. Esas son las que nos unen y nos hace ser hermanos. Todos creemos que Jesús es Dios, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, que murió y resucitó, que vendrá por segunda vez, etcétera. Verdades fundamentales que todos los cristianos, incluyendo a los católicos, creemos, porque ellos también creen que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús vendrá otra vez, etcétera. O sea, son las verdades fundamentales. Ahora, en el desarrollo de los tiempos se fueron formando las denominaciones. Unos, por ejemplo, creen que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Nosotros estamos en esa línea. Otros creen que ya cesaron, que fueron solamente para el tiempo de los apóstoles, pero no es fundamental para la salvación. ¿Entienden? Es decir, que una persona se va a la presencia de Dios, al cielo, por haber creído en el sacrificio de Jesús, no por creer o no creer si se puede o no se puede hablar en lenguas. ¿Están entendiendo? Y en esas diferencias es donde precisamente entra el amor, la tolerancia, la paciencia, porque al no ser verdades fundamentales, aunque desgraciadamente para algunos ese tipo de diferencias son fundamentales. No, es que si no creen la Virgen, es que si hablan lenguas es del diablo. Y ahí está la peleadera. La prueba está bien clara en las redes sociales. Pero somos hermanos en Cristo, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, los que hemos nacido de nuevo, de cualquier denominación, ¿ok? Pero entre nosotros nos golpeamos. A ver, si tú vas en la calle y ves que un hombre anda por allí y de pronto se para así frente a la pared y luego y luego él solo, que sí hay casos. ¿Cuál es tu conclusión al respecto de esa persona? ¿Que está qué? Enfermo. Algunos se fueron sin amor, está loco, dijeron. Les falta un poco de amor. Está enfermo. Por conclusión tú dices, ay, pobre hombre, o sea, algo le pasó. Pero eso no es normal, no es común, ¿sí o no?
Miren, yo aquí no veo a ningún loco. Ahí me faltó amor, perdón. No veo a ninguno que esté así golpeándose. Y de pronto se da una cachetada que se jale los. No, no, porque entonces diremos, ay, pues hay que llamar al médico. Sin embargo, espiritualmente, en el cuerpo de Cristo, sí sucede. Las redes son el claro ejemplo. No tengo que hablar mucho, ustedes lo saben. Golpeándose con el martillo, ¿sí? Otros cortando con el bisturí, pero en la yugular. Y eso, mis queridos hermanos, es una ofensa a Cristo mismo. Entre nosotros los cristianos hacer eso es una ofensa y es una inmadurez y falta de entendimiento en un nivel bastante alto de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Pero continúo aquí. Ahí se las dejo para que lo piensen. Continúo en el versículo 14. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, pues no, sino de muchas. Dice, si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él, pues es obvio, ¿no? Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Y si todo el cuerpo fuera ojo, en la Reina Valera dice, ¿dónde estaría el oído? ¿Cómo podrá oír el cuerpo? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? O sea, ¿dónde quedó la nariz? Dios, fíjate el 18, Dios puso todas y cada una de las partes en el cuerpo como Él quiso. Por eso yo no debo ni de sentir celos, ni envidia, ni menosprecio a mí mismo al compararme de manera equivocada con otro predicador, por ejemplo, o con otro pastor. ¿Y por qué él sí? Yo voy a demostrar que yo también puedo. Pero es que entonces, cuando alguien reacciona así, se ve que está todavía inmaduro, porque no ha logrado entender que no podemos competir. Así como mi cuerpo no, mis miembros de mi cuerpo no compiten entre sí, no vamos a competir entre nosotros. Mi mano derecha jamás ha procurado en todos los años que tengo de vida de suplantar a la mano izquierda o la izquierda a la derecha. Tampoco la mano izquierda siente envidia de mi mano derecha. Como yo soy diestro, uso más la derecha. Tomo el agua con la derecha y esta no se agüita. Al contrario, le ayuda, mira, voy a tirar. Y luego, nada más hizo esto. Un trabajo más insignificante, pero importante, ¿no? Si no la destapo, imagínate. Porque con la misma derecha no puedo. A ver, ¿quién puede destapar? No puedo destapar. Estoy procurando destaparla, ya me están diciendo que así. Bueno, sí se está pudiendo, pero no es loco. ¿Alguien que me viera hacer esto? Hermano, a ver, préstame, la va a agarrar y le va a hacer así. Tenga, hermano. Obvio. Lo cual indica que esta mano estaría tratando de hacer algo que no le corresponde y que es soberbia al no aceptar la ayuda de la otra mano. Así de sencillo. En el 21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Dice el versículo 25, Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido. O sea, hay una unidad en el cuerpo humano, de ahí la metáfora, para que cada parte del cuerpo se procure cuidar de los demás. Las coyunturas, que se ayudan mutuamente, las coyunturas. Fíjate, el 26 dice, si una parte sufre, o una parte del cuerpo humano, si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría.
Hace como 2 semanas estaba comiendo con unos pastores y cuando uno de ellos se sentó en la mesa donde íbamos a comer, se dejó caer en la silla, pero la mesa tenía un tubo, ¿sí? Y se golpeó aquí. ¿Cuántos se han golpeado aquí? ¿Cómo duele? Miren, cuando él se deja caer y se golpea, estaba enfrente de mí. Yo lo vi que nomás le hizo así y cerró los ojos, pero se quedó como unos 10 segundos así. Le digo, ¿estás bien? Dice, es que vi todo blanco, el dolor casi me tumba. Hay gente que se desmaya de un dolor, pero lo que noté fue lo natural. Que fíjate, había otro pastor y yo, y ambos nos dimos cuenta y nos preocupamos, pero él, su cuerpo de él, sin pensarlo, casi de manera natural, casi al instante, sus 2 manos tomaron la rodilla. Y todo el dolor que sentía la rodilla, el ojo izquierdo dijo, ese es exagerado. Porque ese cuerpo estaría enfermo, ¿no es cierto? Pero todo el cuerpo se centró en el dolor. Eso es lo que está diciendo aquí. Si una parte sufre, todas sufren. ¿Sí? Hace rato oramos por Janet, su mamá, el Señor pues ya se la llevó, pero pues no deja de dolerle a ella. Compartimos el dolor, ¿entiende? Sentimos eso, oramos por ella. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo de Cristo. Y a cualquiera que le pase. Entonces, crecer solos, solitarios, no es la voluntad de Dios. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo. Y si algún miembro recibe honra, dice, los demás se alegran. Una vez por esta calle, yo estaba ahí en la puerta y en eso llegó un misionero que ya se regresó a su país, pero de esto hace muchos años. Y él venía en una camioneta muy bonita, nueva. Y cuando se bajó lo reconocí, hola. O sea, venía aquí a verme, a buscarme. Y estaba yo en la puerta y le digo, oye, qué bonita está tu camioneta. Y se quedó así. Y se me hizo raro que le hizo así. Y le dije, ¿te molestó o qué que te dijera que qué bonita? No, bueno, dice, es que ayer era un lunes ese día. Es que ayer fui a predicar a una congregación y cuando llegué el pastor estaba afuera también. Y cuando me vio con, ay sí, te crees mucho, se me hace que eres muy presumido, me vienes a presumir. O sea, no se contentó con él. Me dice, en verdad, así me dijo el misionero, ¿en verdad te estás gozando que estoy estrenando una camioneta? Y le dije, pues claro. Sentir envidia no es normal en un cristiano. Bueno, Dios lo honró, lo bendijo y yo con la misma que ya tenía como 15 años de uso, pero de verdad, mi alegría era sincera. Y oye, qué bonita está, ¿de veras te estás gozando? O sea, dudó, porque un día antes un pastor le dijo, ay sí, creído, vienes a presumirme. Fija cómo hay todo este tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque mire, el que es maduro o se cree maduro tiene que aguantar todas esas inmadureces de los más inmaduros, de los más débiles. Porque se entiende entonces que al ser maduro, pues entiendes las cosas y tienes amor. Dice un hermano, dice, ¿verdad? Sí, así es. Pero vámonos sobre el final. Tomo Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, dice, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y es esa ayuda, todos entrelazados, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué recibe? Su crecimiento. ¿Su qué? O sea, cada miembro recibe su crecimiento. Para ir edificándose, aquí la idea de edificándose es de crecer. Porque cuando edificas, empiezas por los cimientos y va creciendo el edificio, o sea, la idea es de crecimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose un escalón más, un ladrillo más, ¿en qué? En amor. Entonces, el crecimiento de cada miembro, repito, no es para competir entre nosotros.
ni contra otros cristianos. Tampoco es para que nos enorgullezca, sino para edificarnos con los dones que Dios nos ha dado a cada uno y la función de cada uno, nos edifiquemos y crezcamos juntos. Termino con esta historia. En una ocasión, hace algunos años, que estaba visitando el estado de California en los Estados Unidos, me llevaron a un lugar, es un bosque, que pues hay muchos bosques, pero este bosque se caracterizaba por algo. Estaba lleno de árboles, pero eran unos árboles impresionantes, que miden más de 100 metros de altura, que el tronco, que por cierto de ahí pueden sacar mesas redondas de hasta para 14 hasta 18 personas, o sea, quiere decir que el tronco del árbol es impresionante. Bueno, llegamos a ese bosque y me paro ahí y digo, wow, ¿qué es esto? No sé cuántos han estado en ese lugar en los Estados Unidos o han visto, han leído, levanta su mano. Esos árboles se llaman secuoyas, así se llama. Hay una marca de una camioneta Sequoia, es el modelo, aludiendo a esos árboles, O sea que estos árboles, déjenme darle algunas características. Son árboles, algunos llegan a superar los 115 metros de altura. Bueno, yo me paré abajo de uno, hasta tengo una foto, me veo de este tamaño, así. Salud. Entonces yo me paro así y hago esto para tratar de ver. No, es impresionante, la verdad. Yo estaba maravillado. Bueno, y me llamó la atención y busqué algo de información. Bueno, estos árboles secuoyas son los más longevos que viven en la naturaleza del planeta, porque llegan a vivir entre 2000 a 3000 años. Eso sí que es vivir mucho, ¿sí? Pero lo sorprendente de estos árboles, lo que más me llamó a mí la atención, es que estos árboles no tienen raíces profundas en lo que yo busqué información. ¿Cómo? Sí, porque lo normal, lo natural es en todos los árboles que hay en la naturaleza, sus raíces todas tienden hacia abajo, a escarbar para estar sólidos y firmes. Pero fíjese que de ahí es donde pues viene una lección de la misma naturaleza. Las raíces de los secuoyas no son profundas. En lugar de crecer hacia abajo, crecen de manera horizontal, a lo más 2-3 metros de profundidad, y luego ya se extienden, pero horizontalmente. Pero como es un bosque, las raíces de uno que está aquí con otro que está a los 10 metros y otro 15, 20 y está así, las raíces al crecer de manera horizontal, el árbol de aquí se encuentra con las raíces de acá y con el de acá y el de acá y el de acá y el de más allá, y se van entrelazando. Yo dije, qué tremendo está esto. Y de ahí la analogía, fíjese, porque no hay viento que los derribe a estos árboles. Es una cosa de la naturaleza creada por Dios. Y de ahí, bueno, esto me sirve a mí para ilustrar todo lo que he compartido. Porque no se puede concebir a un secuoya creciendo solo. Se podrá ver durante unos años así majestuoso, ¿no? Cuando lleva los 30 metros, ¡ay, está bien alto!, ¿no? Pero como sus raíces crecen horizontales, ¿de dónde se arraiga con otros? Con las raíces de otro. ¿Cómo se hermana? ¿Cómo se entrelaza, se relaciona? No, el primer viento va para abajo. Pero esos bosques, por eso llegan a vivir hasta 3000 años. Ahí hay una lección, hermanos. ¿Sí? Miren, esta congregación tiene 43 años de haber sido fundada. Bueno, ya es algo importante. ¿Por qué? Porque habla de solidez, porque hemos pasado todo viento de problemas, situaciones, ataques, de todo. Sin embargo, aquí seguimos. ¿Por qué?
porque el Señor nos ha ido llevando a vivir las verdades en amor y arraigarnos o entrelazarnos el uno con el otro. Así como ese bosque de secuoyas crece en las montañas de California, así debe ser cada congregación. Por eso es que no se concibe un secuoya aislado. No tiene mucho futuro. La única manera de poder ser longevos y crecer a alturas insospechadas en sentido espiritual es como arraigados y cimentados en amor. Así dice Pablo también a los Efesios. ¿Sí? Así como dice la Biblia, somos un cuerpo. No podemos menospreciarnos ni ningunearnos. Cuando un cristiano se aísla es como un secuoya solitario. Puede parecer fuerte por un tiempo, pero tarde que temprano las tormentas lo van a derribar. Pero cuando nos mantenemos enraizados en Cristo y unidos unos con otros, vamos a poder soportar las tormentas de la vida y ayudarnos mutuamente y a crecer y a ser fructíferos para la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Mientras sube el grupo de alabanza, resumo los puntos que desarrollé. Crecer en Cristo es vivir la verdad, pero en amor. ¿Sí? Tener a Cristo como modelo y como nuestra meta. Funcionar como cuerpo unido de Cristo, enraizados, para ir creciendo todos, edificándonos en Cristo, para llegar a la madurez. ¿Le damos gracias al Señor? Ahora, ¿qué vamos a hacer después de terminar aquí? Porque nada más el mensaje está incompleto. ¿Se acuerdan de la viejita? Está incompleto, ya nada más 50%. El otro 50%, ¿qué? Vamos a vivirlo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, porque al ser llamados por medio del Evangelio y después de haber creído, nos salvaste, Señor, aún siendo pecadores, y mostraste tu amor y nos empezaste a enseñar tu verdad, que es el Evangelio, que está lleno de verdades preciosas, pero estas deben ir entrelazadas con un ingrediente muy importante, que es el amor. Fue el amor el que te movió a ti a enviar a tu Hijo, y fue Jesús, motivado por el amor, quien decidió morir por nosotros en la cruz, y de eso estamos eternamente agradecidos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro modelo, nuestra meta a seguir, y queremos vivir estas verdades. Y como miembro en particular del cuerpo de Cristo, quiero funcionar y hacer mi parte como un cuerpo humano funciona de manera normal y crece, se desarrolla y madura. Así como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno haciendo su función en particular, sin sentir competencia o envidia o orgullo. Esto se va a derivar en crecimiento y madurez. Gracias, Señor, por llevarnos de la mano en todos estos años, cada reunión que tenemos. Siempre pones el abono que es tu palabra, pero nuestra parte es obedecerla y vivirla. En el nombre de Jesús, danos la gracia, Señor, para vivir tu palabra, experimentarla en amor. Adoremos al Señor. Levanta tus manos y adorémosle. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir
Limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Más que toda riqueza, queremos hacer tu voluntad, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado.
serás nuestro deleite, Señor. Nos alegraremos en hacer tu voluntad, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Y así queremos vivir, Señor, dándote gloria a ti, Señor, honrándote con nuestra manera de vivir, Señor. Ofrece aplausos al Señor.